Hola a todos y bienvenidos a este video. Somos estudiantes de la Universidad de Panamá del curso de Química Organometálica. Kevin Bernal, Merelin Medina, Enilda Miranda, Gina Torres y mi persona, Yasuani Conel, hablaremos sobre uno de los acoplamientos más importantes en síntesis orgánica moderna, el acoplamiento Suzuki-Miyaura. El acoplamiento Suzuki-Miyaura es una reacción catalizada por paladio que permite formar nuevos enlaces carbono-carbono, al unir un haluro orgánico con un compuesto organoborónico. Esta reacción destaca por su eficiencia, su compatibilidad con muchos grupos funcionales y su uso en la industria farmacéutica, materiales y síntesis avanzada. A lo largo de este video veremos su definición, las ecuaciones que lo representan, el mecanismo organometálico paso a paso, los catalizadores involucrados, el tipo de enlace que se forma y los parámetros experimentales que influyen en su eficiencia. También revisaremos sus ventajas, limitaciones y aplicaciones reales. En el siguiente video abarcaremos definición, representación mediante una ecuación, mecanismos, tipo de enlace que forman, catalizadores, parámetros importantes como el ligando, el disolvente, la temperatura. También veremos puntos acerca de las limitaciones, ventajas, desventajas y las aplicaciones. El acoplamiento Suzuki-Miyaura desarrollado por los químicos japoneses Akira Suzuki, Minoru Miyaura, es un procedimiento sintético fundamental que fue reconocido con el Premio Nobel de Química en el año 2010. La reacción Suzuki-Miyaura es un acoplamiento cruzado catalizado por paladio con el que se forman nuevos enlaces carbonos-carbonos con fusiones electrónicas bien definidas. El electrófilo es un halogenuro de arilo o alquenilo como el cloruro, bromuro o yoduro, en algunos casos el trifilato. El nucleófilo es un compuesto organobórico, ya sea un ácido borónico o un éster borónico, y el proceso va a requerir un catalizador de paladio en estado de oxidación cero, por ejemplo, un paladio tetraquistrifenilfosfina con una base inorgánica de hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y carbonatos. Usualmente va a requerir un ligando auxiliar como fosfina o otros ligandos estabilizantes que mantienen al paladio en su estado activo y facilitan las tres etapas más importantes y claves del ciclo catalítico. Vamos a tener la adición oxidativa que se da sobre el electrófilo, la transmetalación, que es el intercambio con el nucleófilo borónico activado por la base, y la eliminación reductora, que da la formación de nuevos enlaces carbono-carbono. El resultado entre el carbono que originalmente estaba unido al halogenuro electrófilo y el carbono proveniente del organoborónico, que es el nucleófilo, se va a liberar un halógeno y un fragmento borónico. Representación mediante una ecuación. En la siguiente imagen vamos a observar una ecuación donde vamos a observar los reactivos principales, que es un haluro de arilo que aporta un fragmento aromático como con el halógeno, que actuará como un grupo saliente. En este caso vamos a tener al bromobenceno. También estará presente el ácido borónico o boronato, que va a aportar el segundo fragmento aromático. Todo esto se va bajo ciertas condiciones que se tiene que utilizar un catalizador de paladio como el tetraquistritenilfosfina de paladio, una base como el hidróxido de potasio o carbonatos para activar el boronato. También debe estar presente, todo esto se da bajo condiciones acuosas, disolventes como el tolueno, diopsano o mezclas acuosas. También todo esto se va a dar, como se mencionará más adelante, en cierto tipo de temperaturas moderadas, que son las más adecuadas. Los reactivos se transforman en un producto donde ambos fragmentos aromáticos quedan unidos mediante un nuevo enlace carbono-carbono. Este tipo de acoplamiento es valioso porque permite unir carbonos sp2 y expande estos sistemas aromáticos y redes conjugadas, lo cual aumenta, obviamente, queremos crear un producto que sea bastante estable, funcional. El haluro de arilo actúa como un electrófilo debido a que su carbono sp2 unido al halógeno queda parcialmente positivo y funciona como un grupo saliente en la adición oxidativa al paladio, mientras que el ácido borónico, tras activarse con la base, genera un carbono sp2 más rico en electrones que actúa como un nucleófilo y grupo entrante durante la transmetalación. Una vez que ambos carbonos sp2 están coordinados al complejo de paladio, sus orbitales híbridos se orientan y solapan correctamente y la eliminación reductiva forma el nuevo enlace carbono-carbono sp2-sp2.
ampliando esa conjugación, permitiendo construir estructuras aromáticas y orgánicas avanzadas. Además, podemos controlar dónde se forma el enlace eligiendo estos precursores adecuados. Por ejemplo, si tenemos en el segundo ejemplo, el 1-bromometilbenceno, el bromuro se encuentra en posición para respecto al grupo metilo y el nuevo enlace se forma en esa misma posición. En este caso, si hubiéramos usado el isómero meta 1-bromo-3-metilbenceno, el enlace se forma en meta al grupo metilo. De manera práctica, el acoplamiento catalizado por paladio permite unir estas piezas aromáticas complementarias como si fueran bloques legos, construyendo moléculas complejas, y de esta forma yo puedo modular y controlar mi reacción. Mecanismo del acoplamiento Suzuki-Miyaura. Esto ocurre en tres etapas clave: la adición oxidativa, la transmetalación y la eliminación reductora. El proceso comienza con el catalizador de paladio en su estado de oxidación cero, una especie rica en electrones y con un comportamiento nucleofílico. Este paladio ataca el haluro orgánico insertándose en el enlace carbono halógeno, un enlace naturalmente polarizado. Como consecuencia, el paladio se oxida formalmente de 0 a 2 más y se forma el complejo organopaladio, como puede verse en la imagen. Este paso es fundamental porque activa el haluro orgánico para la siguiente etapa. La segunda etapa es la transmetalación, el paso clave del acoplamiento Suzuki-Miyaura. Para que ocurra es indispensable la presencia de una base nucleofílica, generalmente un hidróxido o un alcoxído. La función de esta base es transformar el ácido borónico en un borato activado, habitualmente el anión borato. Esta conversión del boro de trivalente a tetravalente aumenta drásticamente la nucleofilia del grupo R, capacitándolo para transferirse al paladio. Simultáneamente, el complejo organopaladio 2 halogenado también reacciona con la base. El halógeno se desprende del metal y se neutraliza con sodio del medio, formando un haluro de sodio. El paladio queda ahora coordinado a un grupo terbutóxido, formando el organopaladio terbutóxido, un complejo mucho más reactivo y apropiado para recibir el nombre de fragmento orgánico. Una vez generado el borato, este ataca al complejo de paladio y transfiere su grupo R, desplazando al terbutóxido durante la transmetalación. El resultado es un complejo diorganopaládico, donde ambos fragmentos orgánicos quedan unidos al mismo centro metálico. Es importante destacar que sin la activación por la base, la transmetalación sería extremadamente lenta o incluso no ocurriría, debido a la baja nucleofilia del boro trivalente. En la última etapa, los grupos orgánicos R y R' o R1 ya están coordinados al paladio en configuración cis, lo que permite que se encuentren lo suficientemente próximos para reaccionar. El complejo experimenta una eliminación reductiva, formando el nuevo enlace carbono-carbono con R y R1, que constituye el producto final de la reacción. Durante este proceso, el paladio se reduce nuevamente a paladio cero, generando la especie catalítica que continúa el ciclo. Tipos de enlaces que se forman con el acoplamiento Suzuki. El acoplamiento Suzuki permite formar distintos tipos de enlaces carbono-carbono y es uno de los métodos más versátiles de la síntesis orgánica moderna. Su eficacia depende tanto de la naturaleza de los centros carbonados involucrados como de los catalizadores y condiciones utilizadas. Existen 4 tipos de enlaces que se pueden generar mediante esta reacción de acoplamiento. El primer tipo corresponde a los enlaces entre carbonos sp2, conocidos como acoplamientos arilo-arilo. Esta es la aplicación más establecida del método y permite construir sistemas biarílicos y poliaromáticos esenciales en materiales electrónicos y compuestos orgánicos avanzados. Un ejemplo específico es la reacción entre un catecolborano aromático y un bromuro aromático funcionalizado, bajo condiciones que emplean el catalizador tetrakis trifenil fosfina paladio 0, donde se forma el producto biarílico como se ve en la primera imagen, con un rendimiento cercano al 82%. Estos sistemas se utilizan ampliamente en la síntesis de estructuras pi extendidas aplicadas a materiales electrónicos, incluyendo dispositivos OLED.
El segundo tipo de enlace es el formado entre un carbono sp2 y un carbono sp3, representado por acoplamientos arilo-alquilo. Este tipo de transformación amplía significativamente el alcance del método. Un ejemplo es la reacción entre un catecolborano y un alqueno, que produce un derivado aril alquílico como se ve en la imagen, con las condiciones utilizando el catalizador trifenil paladio 0, con un rendimiento cercano al 99%. No obstante, esta variante enfrenta desafíos específicos como la posibilidad de beta-eliminación en los intermediarios organopalatados, lo cual exige una cuidadosa selección de catalizadores y condiciones para evitar la descomposición de la cadena alquílica. El tercer tipo corresponde a los enlaces entre carbono sp3, es decir, acoplamientos alquilo-alquilo. Estos constituyen uno de los avances más significativos dentro del acoplamiento Suzuki, ya que permiten construir directamente esqueletos alifáticos complejos. Y el último tipo es el acoplamiento que forman enlaces con carbono sp, conocidos como acoplamientos con grupo alquinilo. La incorporación de alquinos dentro de la reacción de Suzuki amplía su utilidad, ya que los sistemas con enlaces triples presentan propiedades electrónicas particulares y generan estructuras lineales y rígidas que sirven como valiosos intermediarios en síntesis orgánicas avanzadas. Catalizadores usados en el acoplamiento de Suzuki. Este acoplamiento se caracteriza por emplear catalizadores basados en paladio, en forma homogénea o heterogénea. Estos catalizadores son responsables de activar el haluro orgánico, facilitar la transmetalación y permitir la eliminación reductora. Entre los catalizadores homogéneos, los más utilizados son el tetraquis trifenilfosfina paladio 0, que es uno de los catalizadores clásicos, soluble y altamente eficiente en sistemas homogéneos. También está el acetato de paladio 2, que actúa como precursor que se reduce in situ a paladio 0, la especie catalíticamente activa. Y está también el trisdibensil idenoacetona dipaladio 0, que es un precursor del paladio 0 muy útil cuando se requiere flexibilidad en el uso de ligandos externos. Los catalizadores heterogéneos son utilizados cuando se busca recuperación sencilla y reutilización del catalizador. Entre las que tenemos está el paladio sobre carbón, que son nanopartículas de paladio depositadas sobre carbón activado. También está el paladio sobre soportes como sílica, alumina, óxidos metálicos o grafeno, que mejoran la estabilidad térmica y reducen la lixiviación. Y por último, precatalizadores modernos, que son diseñados para ser más estables, fáciles de manejar y altamente activos, entre estas tenemos los tipo PEP-PCI, que son muy usados por su estabilidad al aire y excelente actividad, y los palados ciclos, que son precursores robustos que activan rápidamente el paladio 0, ideales para escalas industriales. El acoplamiento de Suzuki es muy sensible al ajuste de las condiciones. Cada parámetro controla la eficiencia de la transmetalación y la estabilidad del catalizador de paladio. El primer parámetro que vamos a ver son los ligandos. Los ligandos fosforados son fundamentales para estabilizar el paladio 0 y facilitar la adición oxidativa, especialmente con arilcloruros. El más utilizado es el trifenilfosfina. El segundo parámetro sería la base. La base es clave porque activa el ácido borónico formando el boronato, especie que transfiere el grupo orgánico al paladio. Se utilizan carbonatos, fosfatos, hidróxidos y fluoruros. Los hidróxidos pueden causar protodeboronación porque son más fuertes y los fluoruros facilitan la activación de boronatos más difíciles. El tercer parámetro estaría el disolvente. Suzuki es uno de los pocos acoplamientos que tolera el agua. De hecho, esta mejora la solubilidad de la base, por lo que se pueden usar de solventes típicos mezclas acuosas como el tolueno en agua o apróticos polares. La temperatura depende del catalizador, el grupo saliente y el sustrato. El rango típico sería entre 50 a 100 grados Celsius, que es como lo estándar. También se puede utilizar de 25 a 50 grados Celsius cuando se usan catalizadores muy activos o
a temperaturas mayores a 100 grados Celsius cuando se usan arilcloruros poco reactivos y ligandos débiles. El grupo saliente controla la dificultad de la adición oxidativa. La reactividad típica es: los ioduros reaccionan rápido y a baja temperatura. Los bromuros son el estándar para Suzuki. Ariltriflatos son muy reactivos pero sensibles, y los arilcloruros baratos pero requieren ligandos tonadores fuertes. En el parámetro de concentración se controla el equilibrio entre velocidad y selectividad. Por lo general se utiliza una concentración de 0,1 a 1 molar. Las concentraciones más altas aumentan la velocidad y las más bajas ayudan cuando el ácido borónico es sensible a protodeboronación. Ventajas del acoplamiento Suzuki-Miyamura. Número 1. Estabilidad y baja toxicidad de los reactivos de boro. Los organoboranos son estables al aire y al agua, fáciles de manejar y tienen baja toxicidad. Esto hace que sean fáciles de manejar en el laboratorio, sin necesidad de condiciones especiales. Además, los subproductos del boro se eliminan con facilidad, lo que simplifica la purificación. Número 2. Condiciones suaves y verdes. Existen métodos que permiten hacer Suzuki en medio acuoso, incluso a temperatura ambiente, utilizando catalizadores reciclables. Por ejemplo, un complejo de paladio en melanina cianurato cataliza acoplamientos de Suzuki en agua a temperatura ambiente y puede reciclarse al menos 5 veces. Número 3. Alta tolerancia a grupos funcionales. A diferencia de otras reacciones como la de Kumada, en el acoplamiento de Suzuki, gracias a que los organoboranos son nucleófilos suaves, la reacción soporta muchos grupos funcionales delicados, como éster, aminas, cianuros y cetonas, sin destruirlos. Es precisamente esta tolerancia lo que hace que se use tanto en polímeros funcionales y en la síntesis farmacéutica. Y número 4, la versatilidad enorme. Hay versiones modernas de la reacción que permiten migraciones de paladio 1,4 para fabricar olefinas multisustituidas o dienos de forma estereodefinida, lo que demuestra una gran flexibilidad en tipos de productos. Desventajas del acoplamiento de Suzuki-Miyamura. En el número 1 tenemos la eliminación de beta-hidruros. Cuando se utilizan sustratos alquílicos que tienen hidrógenos en posiciones beta, puede ocurrir la eliminación beta-hidruro, formando olefinas no deseadas. Esto compite directamente con la formación del producto y limita el uso con ciertos boronatos. Número 2. Tenemos la protodeboronación. Algunos ácidos borónicos sensibles, sobre todo los heteroaromáticos o muy florados, se degradan bajo la condición de la reacción. Además, se ha reportado que ligandos muy voluminosos pueden acelerar la protodeboronación, bajando el rendimiento. Número 3. Tenemos la deshalogenación. Puede ocurrir la deshalogenación después de la adición oxidativa, donde el paladio puede formarse con un hidruro y luego se elimina el halógeno, generando un producto deshalogenado en lugar del acoplado. Otro subproducto frecuente es el acoplamiento homocíclico de los boranos, donde dos moléculas de ácido borónico pueden acoplarse entre sí, en lugar de acoplarse con el haluro, especialmente si hay paladio 2 sin ligandos. Reacciones en la química de materiales. En materiales avanzados, Suzuki-Miyamura es la reacción favorita para construir polímeros conjugados o LEDs, materiales para celdas solares y estructuras pi extendidas. Esto se debe a su alta tolerancia funcional y a que forma enlaces carbono-carbono muy limpios entre anillos aromáticos. Estudios como el RSC Advances incluso usan materiales magnéticos reciclables para inmovilizar paladio y catalizar múltiples ciclos de reacción, ideal para producción sostenible de materiales económicos. Aplicaciones en la agroquímica. El acoplamiento de Suzuki también es crucial en la síntesis de fungicidas modernos. Un estudio de Green Chemistry logró fabricar fungicidas como Boscalid, Bixafen y Fluxapirosat, utilizando aricloruros y solo 50 ppm de paladio en medio acuoso, demostrando procesos industriales más verdes y económicos. Farmacia. En la industria farmacéutica, Suzuki-Miyamura es la clave para diversificar compuestos bioactivos y modificar fármacos complejos en etapas tardías. Un ejemplo reciente publicado por Organic Chemistry Frontiers mostró que se puede hacer acoplamientos de Suzuki en medio acuoso a 37 grados centígrados y en presencia de aire para modificar fármacos halogenados.
Esto permite generar nuevos análogos farmacológicos rápidamente, ideal para optimización de medicamentos. Conclusión. Como hemos visto, el acoplamiento Suzuki-Miyaura es mucho más que una simple reacción, es una estrategia sintética poderosa que ha transformado la forma en que construimos moléculas complejas en la química organometálica. Su mecanismo basado en ciclos de oxidación, transmetación y reducción de paladio permite obtener enlaces carbono-carbono con una selectividad notable y en condiciones relativamente suaves, lo que explica su amplio uso en laboratorios académicos e industriales. Actualmente, aunque presenta ciertas limitaciones como la dependencia al paladio, la sensibilidad a las impurezas o condiciones poco controladas, sus ventajas superan con creces estos retos. Su tolerancia a grupos funcionales, alta eficiencia y versatilidad la convierte en una relación clave para el diseño de medicamentos, materiales avanzados y compuestos funcionales de todo tipo. En resumen, el acoplamiento Suzuki-Miyaura continúa siendo una relación influyente y valiosa dentro de la organometálica moderna. Gracias por acompañarnos en este video colaborativo y esperamos que esta explicación haya permitido comprender y sea lo que es un pequeño inicio a lo que es la importancia y su enorme potencial en la síntesis contemporánea.